Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani, gracias por estar en otro video. Este es el primer video que filmo después de mi ida de YouTube. Mil millones de gracias por tantos comentarios. Hay arriba de 1000 y fracción de comentarios en un día y verdaderamente he tratado de leer los más que puedo y contestarlos. Y estoy asombrada, verdaderamente muchísimas gracias. Como les decía, voy a tratar de ajustar el contenido en enero, voy a tratar de descansar por ahí entre Año Nuevo y la primera semana de enero también. Y bueno, vamos viendo cómo nos vamos organizando. Gracias por entender la sección de cómo encontrarme, ya sea con mi nombre o en suscripciones. Vamos a comenzar con algo de moda y vamos a hablar sobre cómo hacer que tus tenis se vean elegante durante las fiestas. Podemos vestir con tenis siempre y cuando no sea algo súper formal, etiqueta, largo, ya saben, siempre y cuando sea algo familiar con los amigos, en confianza, claro que sí, pero si tú estás buscando el cómo combinar tus tenis para verte más elegante o con qué combinar unos tenis o qué ropa se puede combinar con unos tenis este otoño-invierno 2024, pues aquí estamos. Antes que nada, antes del punto 1, lo que debes de tratar de evitar son los outfits playera, jeans y tenis. Aquí es cuando el outfit no es elegante. ¿Por qué? Porque tenemos prendas demasiado básicas y demasiado casuales. Estamos tratando de elevar a los tenis en este momento. Entonces tenemos que elevar las prendas. No es que no puedas utilizar jeans, porque sí hay algunos jeans como los oscuros, con pierna ancha, que se ven casi como si trajeras un pantalón, pero lo que estoy tratando de evitar es ese look deportivo de domingo para ir al parque, para ir a cuidar niños, playeras, estampadas playeras. Eso es lo que no tiene salida o no tiene cómo verse elegante, tiene que verse mucho mejor. Entonces tenemos que elevar el estilo de las prendas para que los tenis se vuelvan un complemento y pasen desapercibidos y no como centro de atención. Lo primero que hay que saber es que, lo que siempre digo, si vas a utilizar tenis blancos es lo más fácil. Eso es lo más sencillo porque son los tenis que le van prácticamente a todo. No necesitas tener todo lo que te voy a enseñar, absolutamente no. O si eres un tenis lover como yo, que me encantan, pues puedes tener en distintos colores. Lo más importante es que si vas a utilizar blancos o claros, sean siempre blancos y no sucios, no rotos, que sean unos tenis estéticos en cuanto a los cuidados que les has dado. Si vas a utilizar, por ejemplo, colores, trata de crear o que sean outfits monocromáticos o que sean looks donde tengas ya la ropa pues similar, ¿no? Que tenga algo que ver con tu guardarropa, porque te pueden encantar unos tenis y no irle a tu guardarropa. Puedes tener, por ejemplo, unos tenis color durazno y tener un guardarropa oscuro. Entonces dices, pues no. O sea, sí tiene que tener relación el color de los tenis con los outfits que tengas. Si tienes colores básicos, siempre va a ser mucho más fácil que utilizar estampados, porque los estampados los vas a utilizar como punto de destaque, como ese zapato del que queremos hablar. No sé si recuerdan mi video sobre las piezas héroes o la pieza estrella o vestir con una sola pieza. Se los voy a poner al final. Ahí es donde hablo cuando una prenda toma el protagonismo total y de ahí creamos el outfit. Así que, bueno, la primera regla ya la tenemos. En el segundo lugar tenemos combinarlo con piezas clásicas. Esto quiere decir que tus outfits se vuelvan de alguna manera, para hacer outfits elegantes, que utilices piezas clásicas, porque sí, claro, como alguna mujer me dejó en un comentario, mujeres de Polanco clásicas. Bueno, si lo quieren ver así, son prendas clásicas para toda la vida. Yo creo que también las vemos a las mujeres, por ejemplo, la madrileña, o lo vi mucho en Madrid, las mujeres con outfits clásicos y complementos de moda, ¿no? Y también veo mucho que a las españolas les gusta, a mis amigas de España les gusta mucho utilizar tenis, ciertamente porque caminan mucho y es algo muy práctico. ¿Cómo hacerlos elegantes? Buscando esas prendas clásicas que debes de tener, como por ejemplo un suéter
cardigans o suéteres que tengan trenzados, pantalones rectos, algún traje, algún conjunto, una falda simple, el vestidito negro o the little black dress, todas esas prendas que pudieran hacer una cápsula de armario perfecta, básica, clásica para toda la vida. No estamos hablando tanto de moda porque estamos hablando de cómo verte elegante y no cómo verte moderna. Ahora, si quieres incluir piezas de moda, no está mal, está perfecto, pero hay que tener cuidado qué tan de moda son, ¿sí? Porque si son algo verdaderamente, pues, extrafalario, ya saben, súper de moda, pues no vas a ser la más elegante, probablemente seas la más moderna. Entonces, y siempre los zapatos, mientras más tranquilos, menos estampados, más blancos, más unicolor, o sea, que no tengan prácticamente nada, eso va a hacer que se vea más elegante. Algo que definitivamente debes de cambiar es blusas en vez de playeras. Aquí es cuando debemos de encontrar que las blusas te van a vestir mucho más que una playera, que un t-shirt, ¿no? Las camisetas, pues pueden servirte de un fondo, pero necesitas ponerte la chaqueta, el abrigo, la cazadora, el trench coat, la gabardina, o sea, puedes utilizarlas como base, pero no para que vayas caminando orgullosa con tu playera y unos tenis, porque entonces no nos vamos a ver elegantes y la idea es elevar el outfit. Por eso les digo que la tercera capa verdaderamente es algo esencial. Que intercambies por blusas mucho más vestidoras va a hacer que los tenis pasen a un segundo plano y eso es lo que queremos, chicas, que verdaderamente, aunque vas súper cómoda con unos tenis, vas muy moderna, porque ese look sport chic es súper moderno, no sea pues el foco de atención. Probablemente una blusa que tenga hombreras, puede ser una blusa de seda, una blusa de satín, una blusa, algún estampado que esté en la temporada, algún tejido, que te veas más formal y que evites utilizar playeras. Otra prenda que debes de tratar de eliminar en este caso sería, o intercambiar, sería blazers en vez de cardigans, de el suéter abierto. ¿Por qué? Porque es mucho más formal un blazer que un suéter abierto, mucho más formal. Se puede ver mucho más chic, así que vamos a tratar de buscar en nuestro armario, o si vas a comprar, o si estás interesada en buscar algunas prendas clave, pues algún blazer que le vaya a tu guardarropa, algún trench, pero en sí piezas que tengan estructura. Porque claro, el tipo de suéteres como los cardigans, que en este caso yo lo traigo cruzado con un broche, yo lo traigo como si fuera una blusa, pues estamos tratando de guardarlos como para un look un poquito más casual, más de casa o más tranquilo. Pero como queremos elevar esos tenis, que por cierto los tenis nos van a ayudar a ir sumamente cómodas, pero no nos van a dar el toque elegante, entonces tenemos que buscar estas blusas que verdaderamente nos hagan lucir chic. Ahorita están muy de moda las blusas de seda, las blusas con cordones en el cuello, y todo esto va a hacer que nos veamos verdaderamente ideales, perfectas. Otra prenda que también vas a tener que eliminar para que tus outfits se vean mejor, o si quieres vestir mejor, es si por ejemplo si vas a ir a las fiestas, pues no vas a utilizar o no vas a llevar una sudadera. Vamos a eliminar las sudaderas. Aquí en este caso utiliza ponchos, capas, chaquetas estilo biker, que en sí son mucho más formales que una sudadera. Todas esas prendas que llaman comfort, casual, que nos llevan a la cama o al sillón, son las que debemos de eliminar. Estamos buscando cosas con más estructura. Entonces, verdaderamente se trata mucho de la parte alta, porque la parte alta es la que vemos por lo general primero, después bajamos la mirada, no vamos de abajo hacia arriba, vamos de arriba hacia abajo. Entonces estamos buscando un poquito de estructura en la parte de arriba, así que adiós sudaderas también. Tenemos que saber que para que el outfit se vea espectacular tenemos que utilizar accesorios de temporada. En esta temporada de otoño, invierno 2024-2025, pues estamos viendo mucho
así como los bolsos estructurados, los bolsos grandes, los bolsos pequeños, porque ahorita verdaderamente hay de todo, y más en lo que se ve en el street style, lo que vemos en la calle. Estamos buscando verdaderamente algún bolso que eleve el estilo. Vamos a evitar todos esos bolsos que se ven deportivos y nos vamos a ir más por bolsos que se vean con una estructura, que tengan algo que ver con los tenis. Puede ser el mismo color o también puede contrastar, pero que tengan ese plus los accesorios. Siempre les he dicho que los accesorios nos ayudan a levantar el estilo o el levantar el outfit en 2 segundos. Y en este caso, pues lo es. Es muy importante el complemento porque como estamos llevando prendas clásicas, prendas que tampoco sobresalen tanto, que son un tanto minimalista, porque lo que estamos buscando es la elegancia, entonces los complementos también son muy importantes. Las bufandas, los bolsos y por último la joyería. La joyería también es muy importante porque creen que por llevar tenis no hay que llevar joyería y esto es totalmente erróneo. Al revés, no quiere decir que saques todos los diamantes tampoco, pero sí que lleves algo, que lleves unos lindos aretes, que lleves un lindo collar, que lleves un lindo reloj, que te pongas algo que eleve el estilo clásico y atemporal que estás llevando para que se vea un outfit de temporada. Ahora, si quieres tú vestir elegante para Navidad, para Thanksgiving y estás buscando un look elegante pero muy cómodo con tus tenis, pues verdaderamente tienes que elevar las prendas. Te puedes ir a vestidos, puedes hacer un look con faldas, puedes utilizar texturas como piel, puedes utilizar el suede o el terciopelo o la gamuza. Puedes utilizar distintas texturas que son muy propias del invierno. Inclusive, no sé si recuerdan hace unos años que utilizábamos lentejuelas con tenis y eso es súper válido. Pantalones, faldas de lentejuelas con tenis. Eso se puede ver exquisito y te puede hacer pasar una noche verdaderamente cómoda con los zapatos. El elevar los tenis quiere decir elevar tus outfits. ¿Cuánto lo vas a elevar? Pues eso depende de ti y de las prendas que tú tengas en tu armario. Pero definitivamente sí puedes crear looks de noches y outfits para las fiestas cuando empezamos de menos a más. Ahora, ¿cuáles son los tenis ahorita en tendencia? Pues siguen estando los Gazelle. Los Gazelle son tenis que son muy en tendencia, que me parecen muy buena idea porque tienen, ya saben, la gamuza y los hay en todos los colores, entonces siempre vas a poder encontrar un color que te sirva o que te sirva para lo que tú tienes en tu armario. Están por ahí de moda y muy virales los Nike Jordan, que en lo personal a mí no se me hace tan elegantes, pero funcionales. Y obviamente los New Balance, que pues no dejan de estar siempre de moda y que son súper cómodos. En lo personal yo veo que los tenis que más funcionan para outfits cuando no eres un especialista, cuando apenas estás buscando cómo vestir a los 40 con tenis o a los 50, 60, no sé, que quieres cambiar un poquito tu estilo a sport chic, pues mientras más sencillos, ¿no? Mientras sean un único color, solamente un color es mucho más sencillo a que si están muy recargados. Chicas, espero que en estas fiestas ustedes puedan utilizar sus tenis, vestir elegantes. Lo elegante no está comprometido con la comodidad. Creo que hoy en día podemos, pues, por alguna u otra razón, vestir con tenis y vestirnos y sentirnos bien. Muchas gracias por su like. Ustedes utilizan tenis, les gustan, no les gustan, los han incorporado a la fuerza, es decir, por motivos de salud o simplemente les gusta este estilo sport chic. Esto no quiere decir que no se suban al tacón, claro que no, simplemente es otra opción más. Les mando un beso, gracias por su like, gracias por suscribirse y obviamente nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.